Este es el resumen de los intervalos de confianza para dos muestras, ¿sí? Habiendo visto el de una muestra, ahora resumiremos el de dos muestras. Entonces, lo primero que haremos es delimitar, ¿cierto?, que estos intervalos de confianza van a ser para la diferencia de medias o diferencia de proporciones en el caso que trabajemos con indicador promedio, indicador proporción. En el caso de las varianzas es un poco distinto producto de la distribución que tiene, ¿sí? Entonces, para el caso de las medias, siempre vamos a trabajar con la diferencia de medias, cuestión que ya comentamos hace bastantes sesiones cuando vimos la distribución, ¿cierto?, de los estimadores. Entonces, el intervalo de confianza para la diferencia de medias, cuando las varianzas poblacionales son conocidas, ya sabemos, originalmente las variables aleatorias tienen distribución normal, se extraen las muestras, ¿cierto? Tenemos el pivote, que no es otra cosa que el estimador tipificado en este caso por la distribución original de las variables y habiendo aplicado la propiedad reproductiva, ¿verdad? Perfecto. Entonces, aquí tenemos el pivote y el planteamiento del intervalo comienza de la misma manera que en el caso de una muestra, ¿cierto? Dado el nivel de confianza 1 menos alfa, definimos los puntos críticos que delimitan esa región de confianza en términos probabilísticos y a través del pivote, ¿cierto?, despejamos el parámetro que estamos estimando en este caso, que es la diferencia de medias poblacionales. Con lo cual, se me ha ido volando. Aquí estamos. Con lo cual, si multiplicamos todo por el denominador, restamos la diferencia de medias muestrales, multiplicamos por menos 1, ¿verdad? Lo que vamos a obtener finalmente es el intervalo de confianza para la verdadera diferencia de medias. Entonces, veamos un ejemplo. Dice, una farmacéutica estudia la fabricación de un nuevo somnífero y para ello analiza dos grupos, ¿cierto? Dos pacientes, grupos similares, uno de 80 y el otro de 96 centímetros. Entonces, el nuevo somnífero perdón, se le aplicó al grupo A y el convencional al grupo B. Y eso es muy importante a la hora de el análisis final. Tenemos de cada muestra el número medio de horas de sueño, ¿cierto? Están dadas allí. Y las desviaciones poblacionales en cada caso. Con lo cual nos piden un intervalo de confianza para la diferencia de medias, pero luego además nos piden concluir si el nuevo somnífero es o no mejor que el tradicional. Y deberemos ser capaces de extraer esa información a partir del intervalo construido. Entonces, lo primero siempre, el nivel de confianza delimita los puntos críticos, ¿cierto? Si la confianza es del 95%, alfa medio será 0,025 y vamos a nuestra distribución, en este caso normal. Aquí está. Fijamos los parámetros, en este caso como es una z será 0,1 y delimitamos para alfa medios 0,025 los puntos críticos serían 1,96, ¿de acuerdo? Y por supuesto utilizamos solo el número, no el signo, porque el signo ya le tenemos incorporado en la fórmula. Bien, con lo cual ahora simplemente será reemplazar, ¿verdad? Tenemos los promedios, que ya nos los dieron. Tenemos el punto crítico z de alfa medio, ¿cierto? Las varianzas poblacionales dividido por el tamaño de muestra en cada caso. Y eso nos da un intervalo, ¿cierto?, cuya diferencia es 1,07 más menos el error. Entonces a 1,07 le restamos el error, le sumamos el error y obtenemos finalmente nuestro intervalo. Entonces, la interpretación. La primera parte de la interpretación diríamos que la verdadera diferencia de promedio de horas de sueño
se moverá, ¿cierto?, entre 0,99 y 1,15 horas aproximadamente, con un 95% de confianza. Ahora, a partir de allí debemos concluir, la pregunta era si el nuevo somnífero era mejor. Entonces recordemos que el nuevo somnífero se le dio al grupo A y al B el convencional. Digamos que el 1 tiene el nuevo y el 2 tiene el convencional. Entonces, como el rango de variación del intervalo está dado en un rango positivo, necesariamente la media 1 es mayor que la media 2. ¿Sí? Porque si fuera en un rango negativo, entonces lo que habría ocurrido es que la media 2 es mayor que la media 1. Ahora, si el intervalo nos da en un rango negativo o positivo, el 0 sería un valor perfectamente probable y eso indicaría que los promedios no presentan diferencias significativas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la conclusión es que al estar en un rango positivo, el promedio, en este caso del grupo 1 que tiene el nuevo somnífero, es significativamente mayor al segundo que tiene el convencional. Por lo tanto, podemos confirmar que efectivamente el nuevo somnífero es mejor que el convencional. ¿Por qué? Porque el número de horas de sueño promedio es mayor. ¿De acuerdo? Bien, vamos al caso ahora en que las varianzas son desconocidas, que será lo habitual, ¿cierto? Tenemos claro que las variables originalmente nuevamente son normales, con la única diferencia que ahora vamos a trabajar con los estimadores de las varianzas y por lo tanto la distribución involucrada va a ser una t-de-student. ¿De acuerdo? Producto de el uso que vamos a tener que hacer de los estimadores, ¿cierto?, de las varianzas. Entonces, el pivote será nuestro estimador, diferencia de medias muestrales, y tipificado ahora o estudentizado a través de la t-de-student. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nuevamente, si a través del nivel de confianza 1 menos alfa delimitamos los puntos críticos, ¿cierto?, de ese nivel de confianza, a través del pivote, ¿cierto?, ejercemos todos los pasos que tenemos que aplicar, multiplicamos por el denominador, restamos el estimador, multiplicamos por menos 1, finalmente tendremos la formulación. ¿Sí? Bien, veamos el ejemplo, porque en realidad la parte más importante de estas metodologías es el uso que podemos hacer de ellas y las conclusiones que sacamos a partir de ahí. Bien, en el ejemplo 11 dice: el analista de ventas de una empresa quiere comprobar si existen diferencias en los ingresos de dos sucursales, ¿cierto? Tenemos una primera sucursal aquí en amarillo con 50 clientes, tenemos el promedio de ingresos con sus desviaciones muestrales y en celeste el de la segunda sucursal, ¿sí? Y me piden comprobar las sospechas del analista con una confianza del 95%. Entonces, nuevamente lo primero que haremos es delimitar los puntos críticos, ¿cierto?, de esa región de confianza. 1 menos alfa 0,95, por lo tanto alfa medio 0,025. Luego entonces vamos a nuestra aplicación, buscamos la distribución T, los grados de libertad, ¿cierto?, que en este caso son n-1 para cada una de las muestras, es decir, n1 más n2 menos 2, lo que corresponde a 110 en este caso, ¿cierto?, porque son 62 y 50 menos 2. Por lo tanto, 110 grados de libertad. Y los puntos críticos que van a delimitar, ¿cierto?, la región de confianza corresponden a 1,982. ¿Sí? Recuerden que solo cogemos el número, el signo ya lo tenemos en la forma. Perfecto, reemplazamos entonces. ¿Sí? El único cuidado tal vez que hay que tener es que las varianzas S1 y S2 están, como son varianzas, están al cuadrado y a nosotros nos la dan como desviaciones, por eso las tenemos que elevar al cuadrado.
Y la otra diferencia que probablemente cuando lo estén haciendo se percaten es que me he ahorrado los 3 ceros, pero el resultado será exactamente el mismo, salvo que tendrá 3 ceros más, ¿de acuerdo? Entonces, si operamos todo, tendremos un intervalo de menos 5,86 y 21,86. Es decir, la verdadera diferencia de medias de ventas de estas dos sucursales fluctuará entre menos 5,86 y 21,86 millones de dólares, parece que era. Bien, entonces ese es el intervalo, pero ahora debemos confirmar las sospechas. Esa sería la conclusión a partir de lo que hemos conseguido. Entonces, las sospechas del analista, ¿cuáles son? Que hay grandes diferencias en los ingresos, ¿cierto? Porque lo que se sospecha es una mala gestión. Entonces, perdón. Con lo cual vamos a ver el intervalo. Como el intervalo nos da en un rango negativo positivo, ¿cierto? Entonces el 1 es un valor perfectamente probable, perdón, el 0. Entonces cuando estos dos promedios son iguales, esta diferencia se hace 0. Entonces el 0, al estar dentro del intervalo, en el 95% de los casos, ¿cierto?, provoca que como conclusión tengamos que los promedios no presentan diferencias significativas. ¿De acuerdo? A diferencia de si el intervalo nos hubiera dado en un rango positivo o en un rango negativo, alguno de los dos promedios habría sido superior, pero al estar el intervalo conteniendo al 0, pues la conclusión es que esos promedios no presentan diferencias significativas. Por lo tanto, las sospechas del analista no tienen fundamento y entre ellos no hay diferencias significativas. Y por último, veremos el caso de las varianzas, que como les comentaba antes, tiene una estructura un poco distinta, dado que originalmente las variables son normales, pero como vamos a estudiar varianzas, cada una de las varianzas tiene una distribución chi cuadrado y lamentablemente la chi cuadrado no tiene la misma propiedad que tiene la distribución t o la normal. La suma o la resta de chi cuadrados no nos da una chi cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, la única manera que tenemos de estudiar dos varianzas es a través de su cociente, porque eso tiene una distribución conocida que, como ya hemos estudiado antes, corresponde a una f de Fitch. Por lo tanto, de esa manera conseguimos el pivote, ¿cierto?, con la distribución f, los grados de libertad de ambas muestras, y habiendo delimitado los puntos críticos del nivel de confianza 1 menos alfa, ¿cierto?, a través de F1 y F2, ya podemos despejar, ¿cierto?, y obtener finalmente nuestro intervalo. Tal vez la única inquietud que pudiera generar es producto de que tenemos en el límite inferior 1 dividido F2 y cualquiera podría pensar, pero si debería ser F1. Entonces lo que ocurre es que en algún momento, ¿cierto?, cuando hacemos el proceso de despeje, recuerden que lo que tenemos que dejar aislado es el cociente de las varianzas poblacionales, porque es lo que estamos despejando y para lo que queremos el intervalo. Entonces en algún momento esto va a quedar 1 dividido por el cociente. Entonces al hacer la multiplicación, ¿cierto?, que equivale a ser algo parecido a multiplicar por menos 1, las desigualdades cambiarán de sentido y por eso finalmente terminamos multiplicando por 1 partido de F2. ¿De acuerdo? Si lo desarrollan, ¿cierto?, y en algún momento tienen alguna duda, lo podemos comentar el próximo. Veamos el ejemplo entonces. En el ejemplo 12 nos piden estudiar si efectivamente el cociente de varianzas de ambas sucursales es similar,
Y entonces para eso he traído yo aquí el ejemplo 11 donde tenemos toda la información. Lo primero entonces, los puntos críticos que delimitan la región de confianza, que en este caso nos lo pedían para el 90%. Con lo cual vamos a la distribución F. Fijamos los grados de libertad, ¿cierto? Teníamos en la primera muestra 50 clientes, por lo tanto los grados de libertad serán 49. Y en la segunda muestra, que eran 62 clientes, tendremos 61 grados de libertad, ¿cierto? N-1 para cada caso. Ejecutamos el proceso y finalmente el modelo, ¿cierto?, nos indica que los puntos críticos que delimitan la región de confianza, era de 90%, ¿cierto? Por lo tanto, tendremos alfa medios 0,05. Entonces en el límite inferior ya, en el superior, perdón, ya lo tenemos, y en el inferior sería este. Por lo tanto, ya tenemos los puntos críticos. Vamos a ponerlos por aquí. Ahí tenemos, ¿se fijan? El cociente de las varianzas muestrales, en el caso del límite inferior, multiplicado por 1 dividido F2, que le tenemos aquí, y para el límite superior, mismo cociente, multiplicado ahora por 1 partido F1, que le tenemos aquí. Entonces, si ejecutamos los procesos, tendremos un intervalo, ¿verdad?, de esta magnitud. Es decir, el verdadero cociente de las varianzas de las ventas de las dos sucursales fluctuará entre 1,105 y 2,72, en este caso eran millones de dólares. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Porque la pregunta que nos hacían era confirmar si es que efectivamente el supuesto que se hacía previamente de la igualdad de varianzas tenía fundamento. Entonces, ¿cómo vamos a analizar ahora los intervalos del cociente? Tenemos que pensar siempre en cuándo este cociente, cuando estas varianzas son iguales. Entonces, si es que el cociente fuera el mismo, ¿cierto? Es decir, si las varianzas verdaderas poblacionales fueran las mismas, este cociente valdría 1. Por lo tanto, si el intervalo tiene valores cercanos a 1, por lo tanto contiene al 1, entonces significa que las varianzas son muy parecidas o no presentan diferencias significativas. A diferencia de si en el intervalo tuviéramos rangos muy por debajo de 1, necesariamente, ¿cierto?, en este cociente el denominador es mayor que el numerador y por lo tanto la varianza 2 sería mayor que la varianza 1. ¿De acuerdo? Y en el caso que el intervalo nos diera en un rango muy superior a 1, como es la situación de ahora, entonces necesariamente la varianza 1, es decir, el numerador será superior al denominador. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso el supuesto, ¿cierto?, que hacíamos en el ejemplo 11 de que las varianzas eran iguales, no tiene mucho fundamento dado que el intervalo que hemos conseguido está por encima de 1, ¿cierto? Estamos en esta situación. Por lo tanto, eso significa que la verdadera varianza de la primera sucursal es significativamente mayor que la de la segunda sucursal. ¿De acuerdo? Y eso con un 90% de confianza. ¿Sí? Con eso entonces terminamos nuestros intervalos para dos muestras. El intervalo de las proporciones funciona, al igual que en el caso de una muestra, igual como los promedios, ¿sí? Por lo tanto, la aplicación es la misma. ¿De acuerdo? Otro comentario para hacer simplemente es, recuerden GeoGebra, programa gratuito, se lo pueden bajar, y quiero empezar, ¿sí? Tendríamos que ir a la opción probabilidad, ¿cierto? Tendríamos que ir a la opción estadística y aquí en la flecha tenemos los intervalos de confianza. Entonces pueden hacer un intervalo para una media, varianza conocida, varianza desconocida, o para dos medias,
varianzas conocidas y desconocidas, y aquí están las proporciones también. Es decir, podríamos hacer sin problemas cualquier intervalo. Vamos a ejecutar por ejemplo, el de la diferencia de medias con varianzas desconocidas, que fue el último que hicimos. Entonces, para mostrarles simplemente cómo deberían incorporar los valores al software. Entonces, lo que tenemos que hacer simplemente es entregar los valores a cada una de las muestras que nos pide. ¿Sí? En este caso, un segundo, para que tengamos la información. Entonces, diferencia de medias, ¿cierto? Intervalo t para la diferencia de medias y como esté con varianzas desconocidas. Entonces, en este caso teníamos un promedio para la primera sucursal que era de 260.000 y teníamos una desviación típica de 42.000 y el tamaño de muestra era 50. En el caso de la segunda muestra, ¿cierto? Tenía un promedio de 252.000, la desviación típica 32.000 y el tamaño de muestra, en el caso de la segunda muestra, era 62. ¿Se fijan? Entonces inmediatamente me da el resultado. Por un lado me dice cuánto vale el extremo inferior. Voy a llevármelo para acá para que lo podamos ver. Ahí está, ¿se fijan? En el límite inferior tenemos 5.709. Son las diferencias por las aproximaciones, y lo otro es que recuerden que yo lo hice con 3 ceros menos, entonces bastaría con sumar aquí los 3 ceros y nos daría exactamente el mismo. Y el límite superior 21,709. ¿Se fijan? Entonces también nos permite aquí dar el estimador. ¿Se fijan? 8 más menos el error que tenemos aquí. Entonces, esta es una buena herramienta para evitar a veces los procesos matemáticos, pero una vez que nosotros ya tenemos incorporados los conceptos, ¿de acuerdo? Simplemente para facilitar los cálculos, y además como es un software gratuito lo van a poder utilizar después cuando vayan a sus prácticas o después estén trabajando, ¿de acuerdo? Perfecto.